Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos con mi amigo personal Martín. Tincho, un gusto tenerte conmigo. Qué placer, amigo. Bueno, básicamente como comenté en el primer episodio del podcast, lo que buscamos acá es una charla de café donde puedas compartir tus experiencias, tus anécdotas y comentarnos también por qué es tan importante hablar inglés, ¿no? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por invitarme. La verdad que es un placer compartirte mi experiencia y todo lo que me ha brindado el aprender idiomas. La verdad que desde chico me interesó mucho el inglés, sobre todo porque en mi familia somos muy cinéfilos, entonces a partir de ver muchas películas en inglés entendí que era un idioma importante, no sé, un idioma todo nuevo, desconocido, y eso me dio mucha curiosidad. Bien. Y a partir de los 7, 8 años creo que empezó mi curiosidad a ser cada vez más grande y bueno, desde ahí es que... ¿Cuál fue la primera película que recordás que te marcó así y te motivó un poquito a entender el inglés? Hay muchas, porque tuve la suerte de que mi madre alquilaba todos los días una película. ¿Todos los días? En la época, sí, en la época en donde era el VCR el que mandaba y bueno, el VHS y bueno, recuerdo muchas, pero entre tantas creo que hay una que me marcó, que es Magnolia, que es una película impresionante de Paul Thomas Anderson, que también, dicho sea de paso, es uno de mis directores favoritos. Bien. Y a partir de ahí creo que fue un disparador para aprender más sobre el idioma, para escuchar palabras, escuchar frases y interesarme por el inglés. En ese punto, ¿el formato de las películas era el audio en inglés con subtítulos en español? ¿O cómo veías vos el audio? Sí. Siempre fue así, por lo menos en San Luis. Yo vengo de San Luis y en San Luis siempre fue así. Creo que a nivel nacional, de hecho, Gatti Video era una de las más famosas, ¿no? Había más, pero recuerdo siempre Gatti Video y la imagen de Gatti Video cuando empezaba una película que bueno, que es muy... Te quedó marcado eso. Sí. Ahí tenemos ahí el invitado. Tincho, vos sabés que veo que es un punto en común esto de conectarse con los idiomas a través del cine, a través de la música también, como me ha pasado con varios amigos que me dicen que se iban conectando mucho a intentar descubrir un poquito más de esos artistas que ellos tenían como referencia, ¿no? También entiendo que vos conectás mucho el inglés con la música, no solo el inglés, sino también otros idiomas como el portugués, tal vez. Sí, exactamente, sí, la música ha sido siempre importantísima a la hora de aprender idiomas y de adquirir vocabulario. Cuando tenía 12, 13 años, me acuerdo, me ponía a escuchar en un pasacassette música de YouTube o de The Cure, de Alanis Morissette, de Jamiroquai, y traducía esas canciones, y eso era re importante porque te permite expandir tu vocabulario, entender cómo se habla, y además que los artistas hablan en la jerga que se habla en ese país, y cada país por supuesto tiene su idiosincrasia, entonces es como que expandís todo tu forma de ver la vida y la ves un poquito más como otra persona, como alguien que es de otro país. Entonces eso me pareció fantástico siempre, y siempre me ayudó ese hecho de traducir canciones, de escucharlas con detenimiento, de entender la poesía en otro idioma también. Fantástico. ¿Y cómo podemos conectar estos primeros contactos con el inglés con algo ya un poquito más formal? ¿Cómo era tu educación, digamos, a nivel primario, a nivel secundario? ¿Tenías inglés en ese momento? Sí, tuve la suerte y la gran oportunidad de ir a la escuela pública y de ir a una escuela que depende de la Universidad de San Luis, y esta escuela tenía un nivel de inglés fantástico porque dividía, lo que me parece muy importante es que se dividía por niveles, y cada nivel por supuesto tenía ciertos alumnos que entraban dentro de ese nivel y que tenían unas evaluaciones que eran diagnósticos solamente, no es que se lo marcaba para siempre a un alumno, sino que esa evaluación diagnóstico le permitía ingresar a cierto nivel. Y recuerdo que fue muy gracioso porque yo quería estar al lado de un gran amigo mío, que es Juan Pablo Páez Pinto, y él
al tener una hermana que hablaba inglés y al tener él conocimientos, porque había ido a alguna academia alguna vez, él tenía muchos conocimientos del inglés. Entonces, yo me acuerdo en la evaluación diagnóstico, traté de copiar lo que más pude para ingresar con él al nivel de él, que era el cuarto nivel, porque había 4 niveles. Y esos niveles... Al más avanzado, digamos. Claro, el más avanzado. Y cada nivel se reunía en un aula específica. El nivel 1 en tal aula, el nivel 2 en otra, el nivel 3 y así. Y bueno, tuve la suerte de que me tocó con él, pero claro, las primeras clases era todo... Quedaste desfasado, digamos. Como... no entendía nada. Pero claro, con el correr del tiempo, cuando uno es niño y tiene el cerebro como una esponja y aprende mucho más rápido. Y con estos antecedentes que a vos ya te interesaba el idioma también a través del cine y de la música, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental, que te guste, que te interese. Eso hace que lo aprendas muchísimo más rápido y que no sea dificultoso, que no sea un trabajo, sino más bien algo divertido. Fantástico. ¿Y después fuiste desarrollando otras habilidades a través de estudiar en academia y demás? ¿O solo fue...? Sí, después tomé clases con la hermana de Juan Pablo, que también una profesora impresionante. Me acuerdo tenía 11, 12 años y ahí aprendí muchísimo también. A la par de que yo también iba estudiando un montón, pero estudiando casi como un juego, traduciendo canciones. Bueno, mi mamá nos traía películas que se llamaban de la revista Speak Up, que tenían una revista aparte, o sea, venía el VHS con la película. Me acuerdo una de tantas que recuerdo ahora es Celebrity, la película Celebrity, que es en blanco y negro, filmada, y en esa revista te daban trozos o frases o partes de la película, del guión, y vos podías ver la película, pausarla, volverla, verla de vuelta, leer el guión y entender lo que estaban diciendo, entender ciertas frases, entender ciertas palabras específicas. Y bueno, ese trabajo lo hice por bastante tiempo porque me gustaba, porque lo amaba, no porque nadie me obligara. Eso creo que es fundamental también, ¿no? Tenías una motivación, si se quiere, y estabas haciendo un trabajo de análisis exhaustivo, ¿no? Ibas como desglosando de cierta forma la película, sí, con fragmentos de diálogos y demás. Así es. Y, como te digo, no era un trabajo para mí era una aventura, un descubrimiento, algo lúdico. No, que en este caso en particular, yo que te conozco, vos siempre vas en búsqueda, ¿no?, de conocer algo nuevo también y como de querer descubrir qué hay detrás, ¿no?, en este caso de una película, de una canción y demás. Tincho, ¿y cómo se da el cambio de San Luis para Córdoba? Bueno, cuando tenía 17 años me decidí a estudiar Ingeniería en Sistemas y el único lugar en Argentina que estaba dando esa carrera en ese momento era la UTN, y decidí venirme para acá entonces para estudiar, para Córdoba Capital, para estudiar esa carrera. Y así comenzó mi viaje a Córdoba. Después, bueno, me enamoré de Córdoba y ya me establecí acá. Fantástico. Siendo ingeniero en sistemas, ¿ves una conexión con el inglés también? ¿Lo considerás un idioma importante a la hora de poder crecer a nivel profesional? Por supuesto, sí. Tuvimos de hecho 2 niveles de inglés en la facultad, de inglés técnico, que bueno, te permite entender la parte más técnica de la programación, de la base de datos. Bueno, todo el material de sistemas está en inglés, así que a partir de eso creo que es fundamental vos sabés conocimientos de inglés. Entiendo que no es algo que pase solo con ingeniería, sino que justamente lo charlaba con unos amigos también, que las actualizaciones de muchas carreras, ¿no?, llegan primero en inglés. Entonces, si vos ya manejás el idioma, tenés un avance o sacás una cierta ventaja con gente que por ahí no maneja el idioma y no se puede informar con tanta velocidad como vos lo hacés. Totalmente. Además, la rapidez para adquirir cierto conocimiento técnico a veces depende mucho de la interpretación que vos hagas de ese texto o de ese libro, de esa revista, de ese abstract. Y bueno, ahí el inglés es fundamental para, o sea, el conocimiento previo que vos tengas del idioma, sumado a adquirir el vocabulario técnico y todo lo que es la phrasals y todo el lenguaje que involucra esa parte técnica, creo que te hace, sí, aprenderlo muchísimo más rápido a cualquier disciplina. No, y también es cierto que hoy en día tenés mucho contenido
ya sea en YouTube, en videos, en podcast, en diferentes foros donde vos querés sacar información por ahí más técnica, más específica, que ya viene en inglés. Seguro. Por lo tanto, si vos ya tenés el manejo del idioma, ya no tenés que ir a una traducción o un desglose para intentar entender algo, porque ya lo captaste la primera, ¿me entendés? Así es. A la primera escucha, a la primera lectura ya tenés esa información. Creo que eso es algo súper importante. Tincho, volviendo a esos primeros años acá en Córdoba, ¿cómo fueron? Contame, ¿fue complejo arrancar una carrera universitaria en una provincia distinta? ¿Te costaban las materias? ¿Cómo llevaste tu desarrollo estudiantil? Sí, fue todo un desafío porque yo vine acá en el 2001 y no sé si te acordás, bueno, que en el 2001 hubo un gran estallido social y hubo una crisis importante económica en Argentina y bueno, fue muy duro para mis padres también mantenernos acá, entonces a nivel económico... en ese momento, ¿verdad? Sí. Y bueno, fue bastante duro pasar esa época, pero bueno, fue como todo un desafío. Lo bueno también de ir a una escuela que dependía de la Universidad de San Luis, como acá el Belgrano o el Montserrat, es que la base que teníamos era increíble. A nivel matemáticas, yo recuerdo que saqué en análisis matemático 1 un 10 en cada parcial y un 10 en el final, pero no era tanto porque yo fuera un superdotado o algo, no, para nada. Era porque la base que tenía era fantástica. O sea, venías con esa preparación, digamos, que te acercó mucho más a un nivel alto. Sí, y en álgebra también pasó lo mismo. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo a pasar materias que eran colador para otros alumnos y para otros chicos que no tenían la suerte de haber tenido la formación que yo tuve en la escuela que tuve. Bien, bueno, y ya saliendo un poquito de esta parte que es costado más académico, ya, bueno, por supuesto finalizaste, sos ingeniero en sistema. ¿Dónde trabajas en este momento? Así es. Sí. ¿Estás ligado a sistemas o no tanto? En este momento no tanto. Yo ingresé en el año 2004 a trabajar en el Banco Suquía, al área de sistemas. Estuve en el área de sistemas hasta el año 2008 o 2009, donde, bueno, hicieron la fusión con Macro, se hizo la fusión con Macro. Ahora soy empleado de Macro, Banco Macro. Y a partir de ahí, bueno, el área de sistemas se concentró en Buenos Aires y para seguir siendo parte del área de sistemas me tenía que mudar a Buenos Aires, cosa que no quise. Y entonces me reubicaron en distintos roles, en distintos puestos. Así que estuve en clientes, estuve en plan sueldos, estuve en diferentes lugares y ahora actualmente estoy en la parte de postventa del área de reclamos como analista. Pero elegiste continuar en Córdoba y optaste por no mudarte para Buenos Aires y seguir en el área de sistemas, sino que te fuiste adaptando. Exacto, tuve que hacer una adaptación. Bien, bueno, Tincho, esta primera parte siempre es como para que nuestra comunidad te pueda conocer, para que tengan más información sobre vos y bueno, porque también es súper interesante, creo, y puede ser hasta motivacional también, ¿no? El hecho de compartir con algunos de mis alumnos, con gente joven que quiere estudiar una carrera universitaria. Por ahí viene de otras provincias, ¿viste? Y bueno, siempre es un desafío, pero se puede, ¿no? Por supuesto, siempre se puede. Y ahora pasemos a una parte que es un poquito más interesante y que está más ligada a nuestro objetivo en general, que es el tema de los viajes. Sos una persona que has viajado por muchos lugares y que, bueno, también ha utilizado el idioma como una herramienta fundamental para conectarse, ¿no? con gente de todo el mundo. ¿Querés compartirnos un poquito sobre cuándo surge este deseo de viajar? Sí, el deseo de viajar siempre lo tuve desde pequeño, pero bueno, no tenía los recursos, entonces bueno, a partir de que ingresé a trabajar en un banco tuve más recursos económicos como para solventar los gastos de viaje que quería hacer. Primer trabajo desde el 2004, vos ya te ves un poquito más sólido y con más capacidad para decir, che, puedo meter un viaje cada tanto o puedo ir planificándolo por lo menos, ¿no? Que por ahí antes, siendo adolescente, estando con tus viejos, no podías. Exactamente. Y bueno, me lancé, recuerdo un gran viaje que tuve a Paraná en bicicleta, por ejemplo, porque bueno, en ese momento era joven, era más joven que ahora, y desde Córdoba, sí. Y bueno, fue toda una hazaña porque
no me compré calza justamente para andar en bicicleta, entonces llegué todo paspado, llegué todo embadurnado con bronceador, y en el hostel se asustó el chico porque parecía un marciano. Se asustó cuando entré porque estaba todo blanco, pero con todos insectos pegados claro, porque el off en crema te hacía como una crema, te quedaba todo pegajoso, y los insectos del camino se te iban pegando, sobre todo mosquitos. ¿Y fuiste solo a este viaje? Fui solo. Y cargué las alforjas al 1000, le puse marmita, calentador, bolsa de dormir, utensilios, repuestos de la bici, muchas cosas. Entonces iba muy cargado. Y bueno, al ser mi primera experiencia, por supuesto no tenía nada de conocimiento de lo que iba a costar también cada parte del por tramos. ¿Fueron tramos? ¿Cuántos tramos hiciste? Hice 2 tramos, y después, pasando San Francisco, decidí tomar un colectivo hacia Paraná porque ya no daba más. Ya era mucho el calor y estaba cansado, y como te digo, no tenía, sobre todo también la parte de que me paspé y no... Estabas al límite. Estaba muy mal en ese sentido, así que decidí ahí sí tomar un colectivo y llevar la bici hasta Paraná. ¿Por qué hasta Paraná? ¿Cuál era el objetivo ahí? No, ninguno, simplemente desafiarme a mí mismo, de hacer un viaje así loco y en bici, y expandir horizontes culturales. ¿Y pudiste continuar después con más viajes en bici? ¿Te fuiste para No, después vendí la bici. Después de ese viaje la vendí. No después del viaje, pero pasado un tiempo la vendí. Y recuerdo que compré una notebook porque necesitaba una notebook, estaba haciendo también tareas extra bancarias, hacía trabajos de programación, necesitaba una compu. Justo me salió una oportunidad en donde la persona que me vendía la notebook hacía un trueque con la bici, así que le vendí la bici, le di la notebook. Una notebook aparte en ese momento era una HP fantástica, y bueno, así fue que dejé de ser ciclista y pasé a ser programador full time. Por un tiempo. Pero podemos decir que este viaje te abrió las puertas a otros lugares que como que Seguro. te dio curiosidad de ir conociendo otros lugares, Bueno, ¿verdad? seguro, sí. Pienso que fue un viaje, un antes y un después de ese viaje, porque en ese viaje, por ejemplo, conocí gente de varios lugares del mundo, de Irlanda, conocí un chico, conocí una gran amiga actual que se llama Daniela, que ella es italiana, pero en ese momento hablábamos en inglés porque estábamos con este chico de Irlanda. Y para cortar, que se está cayendo. Problemas técnicos. Bueno, ¿está grabando tu celu? Sí, está grabando. Bueno, estuvimos con unos problemitas técnicos que ya solucionamos y sumamos un poquito de agua y lo sumamos a Coco. Acá está Coco con nosotros. Tincho, me estabas contando que en este viaje a Paraná conociste gente de otros lugares también, ¿no? ¿Querés contarme esa experiencia? Sí, la verdad que estuvo buenísimo porque en el hostel donde me estaba alojando, ahí en pleno ciudad de Paraná, había viajeros de todo el mundo. Había un viajero de Irlanda, había una viajera de Italia, y con ellos, bueno, pude comunicarme en inglés totalmente y entablar una relación que hasta el día de hoy la tenemos. Mi amigo de Irlanda vive ahora en Australia, y mi amiga vive en Londres. Mi amiga Daniela es italiana pero vive en Londres, y entre los tres nos comunicábamos en inglés. Bueno. Y acá viene la pregunta, Tincho. ¿Esa fue la primera vez que vos interactuaste con alguien en inglés, o ya habías tenido experiencia con algún extranjero? Déjame pensar. Creo que una de las primeras, sí, no recuerdo bien, pero creo que una de las primeras. Si no fue la primera, ha sido de las primeras, ¿no? Exactamente, sí. Bien, y bueno, contame un poquito después de este viaje. Después de este viaje me surge en la mente, tuve varios, pero quizás me estoy salteando alguno, pero después saltamos al año 2012, en donde tuve la oportunidad de viajar en colectivo desde acá hasta Perú. Y fue fantástico porque fui a Atacama, fui a Uyuni, al salar de Uyuni, el salar más grande del mundo. Ahí conocí también amigos, me hice amigos en una 4x4 en un tour. Hice amigos de Dinamarca, hice amigos de Chile, ¿de dónde más?
Pues ahí estabas ampliando mucho tu círculo social, podemos decir. Sí. Y además que son gente con la que compartís un pedacito de tu viaje, una experiencia, pero una experiencia que quizás a veces es muy memorable y eso hace que esa amistad y que esa relación perdure. Sí, o que tenga más profundidad tal vez, porque Seguro. ese momento era tal vez muy valioso para vos conocer Perú, conocer algún lugar que siempre estuvo en tu mente, decir, che, quiero conocer este lugar, y ese momento lo compartiste con alguien y esa persona ahí pasa a ser un poquito más especial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, fui a Uyuni, a Bolivia. Sí, en Bolivia, Atacama en Chile. O sea, primero Atacama, después Uyuni, en la 4x4. Y en ese viaje de 4x4 fue fantástico porque pasas por un montón de lagos y lagunas. Ves flamencos, ves llamas, vicuñas, ves animales de todo tipo. Y en una 4x4, ¿no? Entonces parás, haces un picnic, seguís en la 4x4, vas por lugares que son realmente parecen un screensaver de Windows. Y después, bueno, la frutilla del postre es Machu Picchu, que es fantástico. Antes también Arequipa y el cañón del Colca, que es el cañón más profundo del mundo. Y bueno, esa también es experiencia inolvidable. Este es el mismo viaje donde haces la ruta esa de Bolivia. Sí. También en Bolivia, en La Paz, me enteré que había un tour para hacer un tour en bicicleta de descenso. Bueno, ahí podemos decir que conectas un poquito más con tu parte ciclista. Sí. Y ahí hice la Ruta de la Muerte en bici, que es en Coroico, ahí a unos kilómetros de La Paz. Y la verdad que fue mucha adrenalina y mucha aventura. Y en un momento tuve miedo realmente ¿Por qué ese nombre, Tincho? ¿Por qué es la Ruta Se de llama la la Ruta de la Muerte porque antes era la única ruta que conectaba las Yungas con La Paz. Y bueno, de la muerte porque lamentablemente falleció mucha gente por lo estrecho del camino y es un camino muy húmedo, lleno de yungas, lleno de verde, con algunas cascadas, con mucha humedad y estrecho. Entonces los colectivos por ahí tienen que frenar, hacer marcha atrás, encontrar un huequito para quedarse y para que pase un auto o pase otra camioneta u otro colectivo. Entonces bueno, en esas idas y vueltas y en ese tránsito tan pesado que había, fallecieron lamentablemente muchas personas. Ahora la atracción es esa, es ir en bicicleta, y empezás por la ruta y vas descendiendo hacia el camino de la muerte, que es todo en tierra. Te dan unas bici de trekking, o sea, de montaña, y haces el camino que son unos 40 kilómetros, creo. Es un lindo camino. Sí, es bastante. Sí. Y todo en bajada. Todo en bajada, empieza en asfalto, en ruta, y después tierra. Y después suben las bicis a la combi. Y bueno, si tenés algún problema, que de hecho nos pasó, se cayó un chico, se le rompió toda la bici, te cambian la bici por una nueva, van la combi atrás del grupo, va un coach atrás y uno adelante, supervisando todo, y se cayó un chico porque se topó contra una piedra, se le dio vuelta la bici, cayó, por suerte no le pasó nada y no cayó al precipicio, y me acuerdo era un israelita que manejaba muy muy rápido, que la verdad que yo se le iba jugando el pibe. Franceses y israelitas había y eran muy kamikazes. Bien. Realmente muy kamikazes. Yo iba rápido pero no al nivel de ellos. Claro, era demasiado. Era demasiado. ¿Y este viaje también lo haces solo? Solo también, este viaje, y la verdad que fue inolvidable porque en cada viaje que uno hace también va creciendo uno mismo, aprendiendo de otras culturas, encima en Machu Picchu, en donde está cargado de este misticismo y esta civilización tan importante para nuestra cultura, y tan inteligente, una civilización tan inteligente. Entonces, súper avanzada para la época. Sí, y también con mucha conexión con la naturaleza, con ciertos dioses. La verdad que fue impresionante llegar a Machu Picchu, entrar ahí
y verlo fue algo que, una emoción indescriptible, fue algo inolvidable. Y bueno, también volviendo al tema de los idiomas, me permitió pasar todo el viaje con amigos, como te digo, de todos lados. Claro, que ya contamos que venías ampliando ese círculo social, ya Así es. podemos decir un círculo social súper internacional, ¿no? Así es. Porque te estabas haciendo amigo de franceses o de gente de diferentes países, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo dura este viaje? Este viaje fueron 29 días. Fue mucho tiempo. Sí. Que, ¿Fue un proceso de vacaciones que tenías vacaciones. o pediste algunos días tal vez? Pedí días de vacaciones y también se juntó con un fin de semana largo, con un feriado. Así que bueno. Te le ibas rebuscando, digamos, para tener la mayor cantidad de días posible. Sí, porque era un viaje intenso. Porque subiendo en colectivo y después sí, desde Lima tomé un vuelo a Córdoba directo. Bien, ahí está. ¿Y nunca te surgió la idea de poder hacer viajes en conjunto con alguien, con un grupo y demás? ¿Por qué ibas solo siempre? ¿Por algo en particular o se daban así los viajes? Se daban, creo que fue en parte el destino y en parte también que se iba dando todo así. En esos momentos que yo viajaba solo, no estaba de novio, entonces no viajaba con la novia, con mi novia, así que se dieron así, pero me acostumbré también a viajar solo y pienso que está muy bueno por el hecho de que vos cuando vas a un hostel ya tenés la necesidad de comunicarte, tenés la necesidad de entablar una relación o al menos una conversación, y eso hace que automáticamente se expanda tu mente, se expanda tus horizontes, se abra tu cultura a nuevas culturas, a nuevas formas de ver la vida. Y ya vas con otra predisposición, sabes que ya tenés que interactuar con alguien que no conoces y que no viene con vos, entonces... Sí, recuerdo una anécdota muy, muy graciosa. Estaba en Cancún en el año 2017. O sea, podemos saltar entonces de este viaje 2013, ¿seguís haciendo más viajes? Sí, seguía haciendo viajes. 2017 fui a Isla de Pascua, que también fue impresionante. Bien, si querés coméntame esta anécdota. Dale. Y después volvemos a Isla de Pascua porque fue previo a Isla de Pascua este viaje. Ok, fantástico. Sí. Bueno, debo decirte que el año 2017 fue un viaje increíble a nivel viajes, porque hice un viaje a Ushuaia, a La Rioja, a una laguna, la Laguna Brava creo que es. Hice 2 viajes a Buenos Aires, uno por Lindy Hop, que yo bailaba en ese momento Lindy Hop, por un concurso, y venían unos bailarines muy importantes de Lindy Hop de Estados Unidos, venían a Buenos Aires, así que hice 2 viajes, uno por placer y el otro por este evento de 50-50, se llama el evento. Después viajé a Isla de Pascua en ese mismo año. Perdón, viajé a México ese mismo año, en julio creo, y en noviembre a Isla de Pascua. O sea, enganchaste muchos viajes en el año. Ese año fue la verdad que increíble. No sé, hoy en día me pregunto cómo hice para viajar tanto, de dónde saqué la plata para viajar tanto. Los días. Y días de vacaciones o días de fines de semana largos. La verdad que lo aproveché al máximo ese año. Y bueno, la anécdota esta es del viaje a México, que fui a la Quintana Roo, a la zona de playa. Estuve en Isla Mujeres, estuve en Cancún, en Playa del Carmen y en Tulum. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Estuve 2 semanas y la verdad que inolvidable, pero bueno, la anécdota sucede en Cancún, cuando estoy en un hostel ahí, había muchos estudiantes creo de Estados Unidos, estudiantes universitarios que estaban en sus vacaciones, en su receso, y recuerdo que encuentro en el patio del hostel un chico que estaba todo así tranquilo, pero más que tranquilo, como perdido, cara de asustado, así, calladito, y le pregunto primero en inglés, y me dice que no hablaba en inglés, me hace como señas, así que no, como aterrorizado que le estaba hablando en inglés. Entonces le hablo en español, porque me pareció que tenía rasgos argentinos, de hecho, y de hecho sí, era mendocino. Y me empieza a hablar y me dice, che, mirá, estoy acá, llegué hace 2 días y hay fiesta y todo, pero no me logro integrar porque todos hablan en inglés.
Cómo el idioma ya lo limitaba para poder conocer a otras personas, para interactuar. Así es. Y bueno, hasta que nada, me hice amigo de ahí, de unos estadounidenses, de unos chicos ahí, y lo presenté y le empecé a hacer de traductor. Así que bueno, a partir de ahí le cambió el semblante y Pudiste conectar un poquito con la diversión, si quiere, Sí. con descubrir otras culturas, otras personas, ¿no? así es. Así que fue muy graciosa esa anécdota de pobre mendocino que no sabía ningún idioma. Creo que, bueno, un poquito comentando esto que estuviste en México, tenés otra muy buena anécdota que me gustaría que cuentes cuando te confundieron en un hotel y pensaron que estabas casado. Bueno, esto fue después de Cancún, fui a Isla Mujeres, me quedé ahí y dije, voy a darme un lujo. Después de venir de Cancún de hostel y venir de días de hostel y Era más de habitación compartida, patear la calle, digamos, Claro. y estar ahí como más. más bajo presupuesto, dije, bueno, me voy a dar un gustito y voy a ir a un hotel boutique bueno. Creo que tiene 5 estrellas ese hotel. 4 estrellas. Y un hotel muy bueno de Isla Mujeres. Y dije, bueno, me voy a dar un gustito. Y la verdad que cuando lo reservé no vi lo que era la habitación. Realmente era gigante. Tenía 2 partes la habitación. Abrías así una puerta corrediza. Y tenía otra cama king size. Y donde me recibían tenía una cama king size. Y bueno, la anécdota graciosa es que me reciben en la puerta una señora en sus 50, ponele, o sus 40 y tantos, y me recibe. Yo tenía en esa época, son 5 más 3, 8 años menos que ahora, 43 menos 8, son 35 años, y me recibe y sorprendida me dice, ¿viene usted solo? Todo en inglés, ¿no? ¿Viene usted solo? Muy bien, bueno, pase. Me hace pasar al hotel, precioso el hotel boutique, todo adornado como la cultura mexicana, bien de época. Esplendor así. Sí, y muy bien ambientado aparte, muy bien decorado. Y claro, entendí que ella, cuando me muestra la habitación, ahí entendí todo. Había 2 cisnes, las toallas estaban como 2 cisnes así haciendo un corazón, había pétalos de rosas así alrededor de las toallas. Y claro, yo entendí que ella entendió que yo venía con el corazón roto y que me habían dejado en el altar o algo así. Claro. ¿Por qué? Porque era un hotel boutique para parejas y para luna de miel, para pasar la luna de miel. Entonces a partir de ahí en el hotel todo el mundo me trataba como si fuera el abandonado. el abandonado, el que lo dejaron en el altar. Y yo, claro, bueno, como no hablaba mucho con nadie o hablaba poco de lo que me había pasado, hice uso de esa ventaja. Así que nada, me invitaron a todos lados. Me recuerdo que había una pareja, el dueño del hotel te invitaba a las 6 de la tarde. 6 de la tarde allá es como ya decir las 10 de la noche, ¿no? Okay. 6 de la tarde te invitaba unas margaritas y unos nachos. Y después, bueno, vos seguías, por supuesto, comprando en la terraza. La terraza era fantástica, con una vista del atardecer impresionante. Bueno, el mar ahí en Isla Mujeres es fantástico, muy bello. Y te invitaba a él a esas margaritas, esos nachos. Reunía a varias gente del hotel. Y la mayoría, por supuesto... Bueno, la mayoría no, eran todas parejas, excepto Martincito ahí, que estaba solo en ese hotel. Y bueno, ahí conozco unos canadienses, conozco unas chicas recién casadas de Estados Unidos, otra pareja de chicos recién casados de Estados Unidos. Y bueno, empecé a hablar con ellos, qué sé yo, y me preguntaban, pero no tocaban el tema de si estaba casado. No profundizaban porque, bueno, entendieron, creo yo, que era como tabú. Claro. Y bueno, yo tampoco decía nada. Así que me dicen las chicas, mañana te vamos a invitar todo pago a la cena. Mañana nos hacemos cargo nosotras, así que vos vas a estar invitado a ir a la cena. Yo, más que feliz. Así que me invitaron a la noche siguiente, me invitaron la cena, salimos a bailar, tomamos de todo. Bueno, viste que venden de todo en esos lugares, tragos de todos los colores. Y la última anécdota graciosa de ese viaje y de ese hotel es que el dueño del hotel nos comentó
en una charla así, yo le comenté que yo bailaba salsa también y que qué sé yo, y que esto, que lo otro, y las chicas también, unos chicos también decían que les gustaba mucho la salsa. Dijo, bueno, yo mañana los invito, yo estoy aprendiendo a bailar salsa con un cubano en la isla, dice. Bueno, de todo calzaba justo entonces. justo, perfecto. A las 8 de la mañana estuvimos en la puerta, viene con un carrito de golf, porque en la isla se maneja mucho en carrito de golf, nos lleva, éramos las 2 chicas recién casadas, y el dueño del hotel y yo. Llegamos al lugar y nos da la cuenta de que el profesor de baile le faltaba una pata. Okay. Y tenía muletas. Entonces, claro, y ¿Pero encima... cómo les enseñaba? Y enseñaba como podía, pero con la muleta hacía de su pierna derecha, digamos, le faltaba la pierna derecha. Pero era muy gracioso porque encima el profesor, de que le faltaba una pata, digo, era cascarrabia. Entonces se enojaba cuando no te salían los pasos. Y vos decías, che, pero para. Me falta algo, poder. ¿Cómo va? ¿Cómo es el paso? Así que fue muy gracioso eso. De que nos retaba. Encima era una ronda de casino. Es un tipo de salsa que se hace en ronda y que se va sincronizando las parejas para cambiar de pareja. Es complejo y no es tan simple. Sobre todo para gente que no ha practicado nunca con ese grupo los pasos que hacen ellos. Entonces, claro, nosotros por ahí no estábamos tan duchos en el tema. Pero fue muy gracioso de que nos retaba un montón y nosotros ahí frisados. O sea, podemos decir que fue un gran viaje a México. Sí, ese viaje fue fantástico. También hice un gran amigo de Corea. ¿De Corea? Sí, un coreano que recorrimos Tulum, recorrimos las ruinas de Koba, alquilamos un auto. Fue bueno, y hasta ahora, por lo que nos venís compartiendo, amigos de Corea, de Francia, de Estados Unidos, de México, de Chile, de muchos lugares, ¿no? Australia, sí. Bueno, acá, volvemos a ponderar la importancia de manejar los idiomas, ¿no? Seguro. Además, tuve la posibilidad de ser anfitrión de Couchsurfing y eso también... ¿Cuándo empezaste con eso, Tincho? Couchsurfing en el 2009, quizás. ¿Querés compartir 2008, un poco para 2009. la gente que no conoce qué es Couchsurfing? Por supuesto. Sí, Couchsurfing es una asociación o un grupo, una comunidad, exacto, de personas que viajan y que se alojan en la casa de otras personas que les ofrecen alojamiento. Todo esto es gratuito. Todo, por ejemplo, de corazón, digamos. Si yo me hago el perfil, puedo mostrarme como disponible para recibir otras personas que viajen de otras partes del mundo. Exactamente, y vos en la descripción de tu perfil pones si tenés una cama, si tenés una habitación separada, si tenés una casa con tales y tales comodidades, o un sillón, un sofá cama. Entonces las personas que apliquen para quedarse en tu casa ya saben las reglas de tu casa, saben qué comodidades tenés, saben si vos querés compartir los almuerzos o las comidas con ellos, o si no, o qué restricciones tenés. Y la verdad que es una comunidad que me parece fantástica, de viajeros que trasciende toda norma, porque confiar en alguien que te está abriendo las puertas de su casa, y vos como anfitrión, cuando sos anfitrión, confiar en una persona desconocida también que viene a tu casa a quedarse y a compartir su parte de su viaje, y también sabiendo vos que lo estás ayudando no solo con un alojamiento, económico. Desde un punto de vista económico, exacto. O sea, es súper importante desde el punto de vista económico, porque tal vez un viaje que vos no podés hacer porque se te da un poquito el presupuesto, lo vas acomodando un poco gracias a esta comunidad, ¿no? Seguro. Tincho, ¿y cómo es el tema de la seguridad? ¿Tenés tipo una valoración, alguna...? Antes en Couchsurfing había algo que se llamaba el concepto de vouch, que la gente te voucheaba, digamos, te dejaba una referencia de decir esta persona es confiable, yo me quedé en su casa y es confiable. Y después ya hubo referencias directamente, positivas o negativas. Entonces, bueno, al entrar a un perfil es como en Mercado Libre, ¿no? O como en Amazon. Te vas guiando por la persona, tiene tantas referencias, tiene todas experiencias positivas o no. Entonces vas viendo
ahí tomando una decisión acorde a eso, acorde a las experiencias que tuvo esa persona, o qué es lo que dicen las otras personas, los otros viajeros, con respecto a ese anfitrión o a ese viajero. Bien, súper importante. ¿Y por cuánto tiempo estuviste dentro de la comunidad? Por muchos años. Alojé a más de 40 personas acá en mi casa. Y también tuve encuentros, porque hacen un encuentro semanal, o hacían un encuentro semanal, en donde se juntaban viajeros y salían a un bar y hablaban distintos idiomas, alemanes, franceses, estadounidenses, bueno, gente de todo el mundo, y por supuesto siempre el idioma en común es el inglés, que es uno de los idiomas más fáciles de aprender y, bueno, y universal. Bueno, genial. Para continuar un poquito por ahí con el tema de los viajes, creo que nos podemos acercar a estos últimos años, porque yo te puedo definir a vos, que te conozco como una persona de hobbies, ¿no? Que tiene ciertas aficiones, como es el ajedrez, como podemos apreciar acá, pero en un momento, y gracias a los viajes también, vos incorporás un nuevo hobby que hoy en día está muy presente en tu vida y que es algo increíble, que es scuba diving, ¿verdad? Exactamente, el buceo. El buceo, exactamente. ¿Cómo surge esta afición y cómo empiezas a hacer buceo por diferentes partes del mundo? Bueno, mi pasión por el buceo empezó en el 2017 cuando buceé por primera vez, que fue una experiencia única. Volvemos a ese mismo año. Volvemos al año mágico 2017, que fue en Isla de Pascua, en noviembre de ese año, y bueno, te hacían un tour por unos motus, que son unos islotes que tienen importancia para la isla, para la historia de la isla, y después de hacer ese tour, te llevaban a bucear. Un buceo bautismo, por supuesto, para mí fue esa vez. Te ponen un traje de 5 milímetros, te ponen, bueno, el tanque, el respirador y todo nuevo. Y a partir de esa primera inmersión fue que dije, wow, me encanta. Además, recuerdo que hice un amigo chileno que él estaba haciendo su carrera de scuba diver en PADI, que PADI es una gran asociación de buceo que forma profesionales del buceo, tanto para nivel recreativo como para instructores. Internacional, ¿no? Internacional, sí. Entonces él estaba con sus libritos ahí, con sus fichitas, y la verdad que me interesó mucho, me quedé con mucha curiosidad con el tema de formarme ya como buzo certificado. ¿Te impactó un poco el estar dentro del agua, viendo peces, viendo Sí. la fauna marina? Seguro, porque es como descubrir un mundo nuevo, es fantástico. Y además que ahí tiene la reputación Isla de Pascua de que hay un azul en el agua, un azul que se llama azul Moana, que es un azul que realmente te llama, la profundidad te llama. Y lo sentís así, yo lo sentí así. La profundidad me llamaba, me atraía, era un azul intenso, único, que no se ve en otro, o por lo menos no lo he visto en otro sitio de buceo. Y vivió una conexión ya hasta más energética también, ¿no? Sí, una Una magia conexión ahí. especial. Sí, la isla tiene una conexión especial porque también sus habitantes tienen una historia muy misteriosa y bueno, hay muchas teorías de por qué se extinguieron. También con respecto a los moais, que son básicamente tumbas y son las famosas esculturas esas mausoleos, que vemos sí. Sí, son las cabezas que vemos nosotros. cabezas que vemos que en realidad parecen chicas, pero tienen algunas hasta 18 metros. Son enormes. Son enormes. Y bueno, la verdad que esa isla se las recomiendo para que viajen. Buenísimo. Y gracias a este viaje, a conocer este deporte, se te va a seguir haciéndolo por otros lugares, Claro, ¿verdad? después en el 2018 tuve la oportunidad de hacerlo en Brasil, en Angra, en Ilha Grande. Y ahí en Isla Grande fue que hice mi segunda inmersión. Y ya en el 2018 empecé a formarme como buzo recreativo de PADI, acá en Córdoba. Y a partir de ahí... ¿Dónde se estudia eso? ¿Cómo lo estudias? ¿Cómo rendís los cursos? Lo que pasa es que acá en Córdoba estamos alejados de los diques, bueno, alejados a 100 kilómetros del dique que se puede hacer, de uno de los diques. Y en Río Tercero. Hay una pileta que tiene 5 metros, que provee un comercio acá que se llama, una empresa que se llama Ecoactivity, y tiene una pileta de 5 metros en donde haces las prácticas confinadas, que se llaman, y después haces las aguas abiertas en uno de estos diques de Río Tercero.
en donde haces la práctica de aguas abiertas. Pero en cualquier lugar del mundo, como por ejemplo tengo un gran amigo que es instructor de buceo en Mar del Plata, él tiene su escuela en Mar del Plata y en la Escollera Norte hacen las inmersiones y bueno, ahí es donde él tiene la parte de las aguas abiertas, es en pleno mar. Okay. Y continuaste en Brasil y después fuiste sumando otros lugares. Sí, sumé Curazao, Bonaire, que son lugares fantásticos de buceo. ¿Centroamérica? Sí, Centroamérica y bueno, el coral que hay en Bonaire y en Curazao es fantástico, las playas son fantásticas y la visibilidad es increíble. La visibilidad es muy, muy, muy grande, muy diáfana todo ahí abajo. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Tenés más cursos todavía para comenzar? Seguro, sí, se puede hacer un montón de cursos. Ahora estoy en la disyuntiva de si irme para el lado de los cursos que te especializan en cavernas y en cenotes. Porque ya tenés como buceo técnico eso. O sea, diferentes especificaciones, digamos, especialidades dentro de lo que es el deporte en sí. Sí. También mi idea es la de ser instructor de buceo, porque la verdad que me gusta tanto que me gustaría poder enseñar la disciplina. Y bueno, esa es otra rama, porque tenés la rama del buceo recreativo y la del buceo técnico, que podés formarte vos como buzo, pero no podés enseñar. Y después está la parte de didáctica, que sí podés formarte como instructor de buceo. Ok, bueno, es un gran objetivo el que tenés por delante. Seguro, sí. Bueno, mucho del material está en inglés, así que también ahí me ayuda el inglés. Bueno, y conectando un poquito con los idiomas, entiendo también que no solo manejas el inglés, sino que también te has acercado a otros idiomas. Sí. ¿Cómo se da esto de querer incorporar otros idiomas más allá del inglés? Bueno, es una mezcla entre curiosidad y también gusto por los idiomas. Y toda esta gente que fuiste conociendo, tal vez. Exacto. El ruso, además, siempre me gustó, por ejemplo, porque el ajedrez está muy relacionado con la cultura rusa, porque cuando existía la Unión Soviética, el ajedrez era una muestra de su poderío, y los mejores jugadores del mundo de ajedrez estaban en Rusia, en la Unión Soviética en ese momento. Entonces, bueno, a partir de eso yo veía cuando era adolescente libros que estaban en cirílico y no entendía absolutamente nada. Claro. Entonces dije, wow, qué raro este idioma, qué difícil. Algo súper importante es que cambie directamente el alfabeto del idioma. Que por ahí con el inglés vos decís, bueno, sí, me cambian por supuesto las palabras, la pronunciación, ¿no? Pero no deja de ser el mismo alfabeto. Pero imagínate aprender un idioma, un alfabeto totalmente distinto, donde tenés que incorporar las letras desde cero. Así es, sí, es totalmente distinto y bueno, es un desafío. Así que nada, me fotocopié un par de libros, compré otros libros de Aprenda Ruso en 7 días, que es como muy marketinero, pero en realidad te sirve para los viajes, eso, ¿viste? Aprende en 7 días, entonces te da en el hotel que tenés que decir, en el aeropuerto, en el restaurante. Orientado a lo turístico, podemos decir. Exactamente. Y a partir de esos libros que adquirí y a partir de usar un poco de Duolingo también asiduamente. ¿Qué tan importante es Duolingo para vos? Duolingo la verdad que me mantiene hablando el idioma o practicando el idioma a diario, así que es una herramienta que me gusta, que me parece muy interesante, como complemento sí a la formación que podés hacer por fuera. Después también hay MP3 de Pimsleur, lecciones Pimsleur de todos los idiomas hay bueno también profesores con los que te puedes formar, libros. Pero bueno, todo depende de cada uno y de las ganas que tenga de adquirir el idioma. ¿Hace cuánto tiempo venís aprendiendo este idioma? Y en Duolingo tengo una racha ahora de 1330 y pico días. 1300 días aprendiendo ruso. Sí, pero antes de eso lo estuve aprendiendo de a poco con los libros que adquirí. Claro, como que vas sumando de diferentes lugares el conocimiento, sí. ¿no? Sí. No, que creo que esto es lo importante. Duolingo lo que es una herramienta para que vos puedas sumar vocabulario y que eso lo puedas complementar con otras cosas, ¿no? Por ahí con una formación más gramatical, con la práctica en sí del idioma, desde lo conversacional, desde el audio. Pero no es que Duolingo te da en sí el idioma, pero sí te da una herramienta súper importante que es la consolidación de vocabulario. Exactamente. Que es una gran base. Sí, además son ejercicios diarios que te van como haciendo pronunciar ciertas frases.
adquiriendo nuevo vocabulario, leyendo también en el idioma, que justamente para el ruso aplica mucho porque al tener el cirílico vas leyendo y vas entendiendo. Yo ahora quizás algo rudimentario o básico del ruso puedo entenderlo, leyéndolo un texto simple puedo entenderlo. En YouTube también hay un montón de cuentos que son para niños, pero que en realidad los hacen para que aprendas a hablar en ruso, y esos he visto un montón también, y es increíble lo que conforme vas adquiriendo más palabras, más vocabulario, vas practicando en Duolingo, vas leyendo de ciertos libros, como estos videos de YouTube que antes te parecían incomprensibles totalmente, empiezan a cobrar sentido y empiezan a entenderse. Y también lo que va formando es el hábito del estudio. Sí. Si vos todos los días, al tener que completar tu ejercicio de Duolingo, lo que haces es fortalecer ese hábito, y no solo vas sumando vocabulario, sino que no te vas olvidando lo que ya aprendiste, ¿no? Así es. Es como una retroalimentación constante de ese mismo vocabulario y de alguna que otra estructura más básica, ¿no? Sí, exactamente. Y además del ruso, hablas portugués también, ¿verdad? portugués. ¿Cómo surge lo del portugués? El portugués surge sobre todo por la música, y además tuve una novia brasilera, así que eso me ayudó un montón a hablar con una nativa de forma asidua, y ahí pude aprender muchísimo del idioma. Pero yo ya había también estudiado un poco, tengo diccionario de portugués español. El MPB me encanta, que es la música popular brasilera. El bossa nova me gusta mucho también. Bueno, el reggae brasilero también. Entonces creo que el disparador fue la música y la curiosidad por un idioma nuevo de un país vecino aparte. Entonces me parece importante. Esto creo que es fundamental, y siempre lo comento con mis alumnos o con amigos también que manejan muy bien los idiomas. Me parece fundamental para incorporar un idioma, para consolidarlo, la parte cultural. Porque si vos estás conectado desde un costado más cultural con ese idioma, te resulta mucho más fácil poder incorporarlo. En este caso, todo lo que vos me venís contando del portugués está ligado a la música, a los lugares, a los viajes que has hecho, con el ruso igual, con el ajedrez, con la cultura, con los libros que vos querías leer cuando eras más chico, con el inglés, con las películas, tal vez con la música. Entonces, en todo momento le vas poniendo una parte cultural, ¿no?, que te ayuda a incorporar mucho más rápido un idioma. Seguro. Sí, pienso que es importante conectarlo con la parte cultural, como vos decís, como bien decís. No creo que sea indispensable, pero sí que te acerca mucho más a un desarrollo más rápido y con más sentido también, ¿no? Eso, le da propósito, le da como una dirección. Cobra sentido justamente el hecho de hablar un idioma si tenés un trasfondo más cultural o de interesarte por esa cultura, justamente, sí. ¿no? Sí, así es. Uh-huh. ¿Algún otro objetivo que tengas con los idiomas? No, bueno, en el año 2012 conocí un amigo de China, que él vive en Australia. Conocí junto con un grupo de irlandeses y de alemanes. Tengo un gran amigo también en Alemania, que es parte de ese grupo, y unos grandes amigos también en Australia, que este amigo chino es de ahí, vive ahora actualmente en Australia, en Sydney. Uh-huh. Y con él vino a visitarnos a un grupo de argentinos acá a Córdoba, y fuimos a Buenos Aires con ellos, viajamos, y en Buenos Aires fuimos al jardín japonés y conseguimos unos darumas, y él me regaló uno y yo le regalé un daruma. Y un daruma es parte de la cultura japonesa, es una pelotita así con una cara que se le marca el ojo, un ojo izquierdo o derecho, y el otro ojo queda sin marcar, sin colorear, digamos. Okay. Y eso te recuerda todos los días que tenés una deuda con algo, o tenés un objetivo que tenés que alcanzar. Y el objetivo que nos propusimos es él aprender español y yo aprender chino mandarín. Objetivo complejo. Sí, realmente fue un desafío casi impensado en otro momento, pero bueno, ese es, creo, mi próximo gran objetivo con los idiomas, aprender chino mandarín. Aprender chino mandarín. Bueno, también tenés algo complejo acá con el alfabeto,
Seguro, porque son ideogramas y además para hablarlo son 5 tonos, creo. Entonces, bueno, esos 5 tonos cambian todo el significado de una palabra. O sea, no es lo mismo decir ma que ma que ma. Claro. No es lo mismo. Tiene 3 significados distintos: caballo, madre y no me acuerdo qué otro significado. Entonces, claro, puedes estar diciendo caballo cuando querés decir madre. Claro. Entonces es importante ahí sí hablar bien con la tonalidad justa. Bien. Porque es difícil para nosotros, porque nosotros al tener el italiano como idioma base, nosotros somos muy expresivos, muy de bajar y subir el tono. Sí, y eso no influye en sí en el mensaje que estamos enviando. Exacto, influye sí en la expresión, en la emoción que le damos al mensaje, pero no en el contenido del mensaje. En China no. En China, si vos cambias el tono de las palabras, cambia el contenido del mensaje. El significado de las palabras. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo un desafío. Bien, Tincho, por ahí para finalizar, me gustaría, y como hicimos en el primer episodio, que nos comentes un poquito cómo es el tema de la financiación de los viajes, y que nos dejes también tu perspectiva con área que comentamos mucho con amigos y con los futuros entrevistados también. El tema de finanzas, ¿qué tan lejos estás de ese mundo? ¿Qué tanta educación financiera tenés? Por ahí algún mensaje que vos puedas enviar, creo que es súper importante. Más aún, yo que te conozco y sé que sos un fiel seguidor y creyente de Bitcoin también, ¿no? Seguro, sí. ¿Querés compartirnos un poquito sobre eso? Sí, información en criptomonedas y en el mundo de Bitcoin empezó en el año 2000, fines del 2017, 2018, principios del 2018. Empecé a interiorizarme en el mundo, sobre todo con Bitcoin, y después sí con el mundo de altcoins. Y la educación financiera que tuve fue totalmente autodidacta, porque no la tuve ni en mi casa, ni en la escuela, ni en ningún ámbito. Creo que poca gente en Argentina tiene el privilegio y la dicha de haber aprendido en la escuela o en su familia. Creo que muchas de las familias argentinas no tienen esa educación financiera porque realmente no tienen los medios para invertir. Son familias trabajadoras en donde no más sobra del día a mucha día. plata, más del día a día, más de sobrevivir que de invertir y de ahorrar. ¿Sentís que entrar a trabajar a un banco te acercó mucho más a esta formación financiera? ¿Pudiste mejorar algunos aspectos ahí o incorporar? Sí, entiendo que sí. Me ayudó mucho con entender ciertos instrumentos financieros, me ayudó a entender cómo funciona el mercado, y después sí, la interiorización en cada tema fue autodidacta. Uh-huh. ¿Cómo Bueno, surge lo del Bitcoin? Perdón, porque sí. entiendo también que va de cierta forma conectado con estos amigos que vos fuiste haciendo, ¿no? Claro, en el año 2012 me acuerdo en una juntada de póker de los viernes que teníamos con un amigo que es argentino, que ahora también está viviendo en Sydney, cerca de los otros amigos que tengo, de Simon, el chino, y de Yuku. Él es descendiente de iraníes, pero vive también en Sydney. Y con ellos estábamos en una juntada y Sebastián, que era el amigo más volado que teníamos en ese momento, recuerdo que nos dijo: chicos, dejen todo e inviertan en Bitcoin. Okay. Y nosotros lo miramos. 2012. 2012 encima, aparte en medio de estar fumando puros, tomando Fernet con coca y jugando póker. Claro. En el medio de esa jarana, de esa fiesta, viene este amigo y todo serio nos dice: inviertan en Bitcoin porque es el futuro. Y nosotros como que casi que ni le prestamos atención porque estábamos en otra. Y la verdad que con el paso del tiempo empezamos a decir con los otros amigos cómo no le hicimos caso Tenía razón, a Seba. Y hoy en día seríamos multimillonarios. Pero bueno, nunca es tarde para ingresar a nuevas formas de hacer, de ver las finanzas y de ver la descentralización como una herramienta importante para la economía mundial. Bueno, Tincho, esto me parece clave, porque vos no sos una persona que invierte en Bitcoin o que se haya interiorizado en esto solo por el simple hecho del activo financiero. Vos sos una de esas personas que creen en los fundamentals de BTC, ¿no? Así es. ¿Por qué crees realmente que esto de la descentralización es importante? Bueno, porque en definitiva es una moneda deflacionaria, es una reserva de valor importantísima que te permite independizarte de cualquier gobierno y de la emisión monetaria que tenga cualquier gobierno. Y eso me parece algo
fantástico. Claro, que es algo que por ahí nosotros en Argentina sufrimos mucho, esto de la inflación. Y Bitcoin queda fuera por completo. No solo Argentina, creo que los países más desarrollados del mundo tienen inflación. Sí, bueno, Estados Unidos. Muchas. Estados Unidos ha impreso, después de que salieron del patrón oro, han impreso millones y millones y millones y millones, billones de dólares y ha depreciado muchísimo su valor la moneda. Creo que el concepto de moneda fiat está siendo cuestionado actualmente. Sí. Así que, bueno, son nuevas formas de ver la economía y de hacer economía y de pensar en reservas de valor diferentes a las que teníamos antes, como era el patrón oro, o el oro en sí. Así que... ¿apostarías por Bitcoin a largo plazo? Seguro. Y no lo llamaría una apuesta, sino más bien un voto de confianza. Uh-huh. Porque digo, decir apuesta, yo entiendo con el concepto y con la intención que lo dijiste, pero por ahí suena a esto, ¿no? A timbear, a apostar a algo que puede salir mal. Y en realidad hay que ver justamente lo que vos decías de los fundamentals, que está basado en la descentralización del dinero y en que nadie sea dueño de esa infraestructura. Uh-huh. Y que esté a la vista de todos la contabilidad de la misma. Entonces eso creo que lo hace un activo importantísimo. Uh-huh. Genial. Tincho, para finalizar, ¿alguna anécdota, alguna historia que te haya quedado pendiente, algo que quieres compartir? Si quieres puedes hacerlo. Y también me gustaría que puedas recomendar o sugerirme entrevistar a un amigo o a alguien que consideres que también tenga muchas historias interesantes para compartir, ¿no? Bueno, un gran amigo que tengo que empezó también a viajar y a interesarse por el mundo de los viajes y de expandir sus horizontes culturales es Eduardo Morales. Uh-huh. Y creo que él sería una persona muy, muy interesante para hablarte también del mundo Bitcoin y del mundo criptomonedas. Y de él también está bien metido. Su educación financiera con respecto a las criptomonedas. Uh-huh. Y tiene mucho para contar. Buenísimo, Tincho. Bueno, si no tenemos más nada que contar, más que agradecerte por estar en este segundo capítulo del podcast. Y bueno, un gustazo, amigo, tenerte conmigo. No, un gustazo para mí ser parte de esta entrevista. Buenísimo, Tincho.